esta videoconferencia. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad que me han posibilitado de poder hacerles partícipe de las ideas y de los desarrollos con los que estamos trabajando en nuestra universidad, vinculado a la renovación tecnológica que existe en la agricultura, que es la temática de la que voy a hablar en esta conferencia. Y también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que están asistiendo a esta presentación con objeto bueno, agradecerles esta presencia, por supuesto. Bien, voy a compartir mi pantalla con objeto de poder compartir la presentación. Disculpen, ahora. Muy bien, como les comentaba, mi conferencia o mi seminario va a consistir en algunos aspectos relacionados con la revolución tecnológica que está experimentando la agricultura en los últimos años. Y voy de todos los aspectos relacionados con esa renovación tecnológica a hablarles de dos, que son con los que nosotros trabajamos en el grupo de investigación en el cual colaboro. Disculpen, aquí. Que son los de las Smart Farmings y la Agricultura. Bueno, aquí tienen una pequeña referencia mía curricular para que me conozcan un poco más. Vengo de la Universidad de Valladolid, ¿de acuerdo? Una universidad que, bueno, tiene diferentes características, o es importante por diferentes características. Una de ellas es la que he puesto plasmado en ese símbolo, que es el de Universitas Palentina, que es el logo de una de las sedes de nuestra universidad, ¿de acuerdo? En la ciudad de Palencia, para indicarles que fue efectivamente la primera universidad española, fue creada en el año 1212, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es naturalmente una de las más antiguas universidades del mundo, junto con la de Bolonia, Oxford, la Sorbona de París, también la de Salamanca de España, pero bueno, pues una de las características, como digo, que nos trasciende a los que actualmente pertenecemos a nuestra universidad. Muy bien, bueno, pues si tuviésemos que identificar cuáles son algunos de los grandes desafíos a los cuales se afronta la humanidad, bueno, pues podríamos mencionar tres que yo entiendo que son los que más inquietan el futuro de nuestra raza. En primer lugar, es el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, que está significando un incremento de la temperatura media del planeta y los efectos que todos conocemos de cambios climáticos, aumento del nivel del mar, aumento de temperatura, modificación de las características pluviométricas en diferentes lugares del mundo, que están entre ellos ocasionando episodios de grandes sequías, como se están experimentando en diferentes lugares, como digo, del planeta, entre ellos la región del mundo, la región mediterránea en donde vivimos, en donde se encuentra ubicada España, en donde nos encontramos nosotros, y también en toda la región africana, en donde se están produciendo grandes trastornos en el régimen de lluvias, que está significando unas modificaciones muy importantes en la producción agrícola. Y esto está ocasionando, lamentablemente, episodios de hambruna muy grandes que se están incrementando en los últimos años, que están provocando grandes episodios lamentables de movilización de personas buscando lugares en donde poder adquirir la alimentación apropiada. Bueno, ahí aparecen en la diapositiva unas cifras que argumentan estas ideas que les estoy transmitiendo, que han sido sacadas del último informe de la gestora Oliver Wyman, que es una de las grandes oficinas de proyección del futuro de la humanidad que existen y en diferentes temas, entre ellos la problemática agrícola. Bueno, pues en la actualidad somos 7.500 millones de personas y ahí en la parte superior aparecen cuáles son en la actualidad la cifra de personas que tienen algunos problemas alimenticios. En primer lugar, 700 millones de personas sufren episodios de hambre
permanentemente, tienen hambruna permanente y extrema, ¿de acuerdo? 800 millones más, aparte de los 700 millones anteriores, tienen que hacer frente a problemas de hambre bastante crónicos que se producen de manera sistemática. Y luego 2 millones de personas tienen problemas nutricionales, deficiencias nutricionales en su alimentación. Eso hace que de los 7.500 millones de personas que somos, aproximadamente 3.500 millones, casi la mitad de la población mundial, tienen algunos episodios relacionados con su alimentación que van desde hambruna extrema hasta problemas alimenticios y nutricionales importantes. Bueno, si tenemos en cuenta que la proyección de incremento de la población al año 2050 es que seamos 10.000 millones de personas, esto según como digo, las agencias de análisis de información y de proyección de información a nivel mundial, entre ellas la que les comento, de donde han sido tomados estos datos, de Oliver Wyman, de acuerdo, hacen un pronóstico de que para poder afrontar este incremento de la población en los próximos 25 o 30 años, hasta el 2050, daros cuenta que significa un incremento de un 25% de la población. Bueno, pues va a hacer falta incrementar la producción de alimentos en torno a un 70%. Además, esa producción de alimentos tiene que venir acompañada por una alimentación cada vez más saludable y nutritiva, mayor contenido en proteico. Esto hace que tenga que venir acompañada la mayor cantidad, producción de cantidad de alimentos, tiene que venir acompañada por una producción de mayor proteínas, de acuerdo a la población. Ahí aparece la cifra de que aproximadamente en los últimos también 20 años, de acuerdo, se prevé que tiene que incrementarse la producción de proteínas en torno a un 30%. Bueno, pues naturalmente estos incrementos tan grandísimos en la producción y en la calidad de los alimentos producidos no se pueden afrontar siguiendo los métodos tradicionales. Tradicionalmente, para producir mayor cantidad de alimentos, a lo que se acudía era la puesta en cultivo de tierras hasta entonces no cultivadas. Algunos de los casos, como consecuencia de ocupar zonas forestadas, deforestar bosques, incluso zonas selváticas, ¿de acuerdo?, para transformarlas en zonas agrícolas. Bueno, pues esta solución no va a poder aplicarse para atender esta demanda alimenticia en los próximos años, habida cuenta de que, bueno, todos los episodios y todos los casos que hemos visto de deforestaciones en zonas selváticas, en zonas de bosques en diferentes lugares del mundo, solamente ha significado, pese a su magnitud, un incremento en los últimos 2-3 decenios de un 3% de la superficie cultivada. Por lo tanto, este 3% de aumento, si continuase, no va a ser capaz de poder compensar el 70% más de alimentos que tenemos que producir. Por lo tanto, esa no es la forma de conseguir estos objetivos que andamos buscando. Por tanto, tienen que buscarse otras soluciones. Estas otras soluciones son las que vamos a ver a continuación, pero una de ellas es indudablemente el disminuir el desperdicio alimentario. Des en cuenta que aproximadamente entre la tercera parte y la mitad de los alimentos que son producidos no llegan a ser consumidos, debido a diferentes factores, entre ellos las pérdidas que se producen por el transporte y en la cadena alimentaria, almacenamiento, transporte, y también por pérdidas o por desperdicio que se produce en los consumidores, en donde, bueno, pues los niveles de calidad que muchos entornos de consumo tienen respecto de los alimentos que se consumen hace que una gran cantidad de ellos sean desperdiciados. Bueno, pues este desperdicio alimentario conlleva además un uso, o mejor dicho, un desperdicio en el uso del agua potable de un 25%. Para regar, para producir estos alimentos hubo que utilizar agua, regar, alimentar, dar de beber al ganado. Bueno, pues todo este desperdicio significa que el 25% del agua potable consumida en el mundo es
desperdiciada, expirada, junto con los alimentos que no son aprovechados. Si tenemos en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a este desperdicio alimentario, bueno, pues este desperdicio alimentario significa la tercera fuente de producción de gases de efecto invernadero frente o después de los dos grandes países emisores de gases de efecto invernadero que son China y Estados Unidos. Bueno, pues la tercera posible o la tercera fuente serían las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los alimentos no consumidos. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de entender la situación mundial desde el punto de vista alimentario. Tenemos que buscar nuevas formas de producir alimentos. Tenemos que modificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, no desperdiciar tantos alimentos con objeto de conseguir efectivamente el objetivo que al final busca la Agenda 2030. Ya saben, es la agenda que se puso en marcha en el año 2015 y cuyo objetivo se manifiesta, bueno, cuya finalidad se manifiesta en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero cuyo meta final es que en el año 2030 desaparezca el hambre en el mundo. Bueno, pues si queremos conseguir esto, tenemos naturalmente que cambiar la forma de producir los alimentos, ya que aparecen cuáles son las tecnologías que en el informe de la consultora Oliver Wyman identifican como tecnologías que tienen que intensificarse enormemente en los próximos años, en los próximos decenios, con objeto de conseguir el objetivo de aumentar la producción de alimentos en un 70%, teniendo en cuenta el punto actual. Bueno, y aparecen diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Como son las técnicas hidropónicas, aeropónicas, como son la agricultura en el desierto, la agricultura en el mar, como es la modificación genética, la producción de carne cultivada, carne de laboratorio, la impresión 3D de alimentos, tecnologías, nanotecnologías, aplicación de inteligencia artificial, blockchain, análisis de datos, big data, Internet de las cosas, etcétera. Y existen dos que son en las cuales nosotros trabajamos y que voy a explicar a continuación los desarrollos que hemos conseguido, que son la agricultura vertical, la agricultura urbana y la agricultura de precisión, lo que actualmente llamamos agricultura 4.0 o Smart Farming. Y es en esto en lo que voy a hablarles sobre cuáles son, en primer lugar, las bases de estos conceptos transformadores, disruptivos en la agricultura y cuál es la manera que desde nuestro grupo de investigación de la Universidad de Valladolid estamos desarrollando con objeto de poder implementar soluciones basadas en estas dos tendencias. Y voy a comenzar con el Smart Farming. Bueno, si analizamos, hacemos un análisis de la evolución de la agricultura desde comienzo del siglo pasado, desde los años 1900 hasta el año actual, 2023, vemos que la agricultura ha pasado por diferentes revoluciones. La primera se produjo a principios del siglo pasado, que fue la revolución industrial, la transformación de la tracción a sangre, la tracción mediante animales, a la tracción mecánica mediante máquinas de vapor inicialmente y mediante motores de combustión posteriormente. Esto supuso una gran transformación, puesto que una máquina podía hacer la labor que hacían 100 agricultores, ¿de acuerdo?, simultáneamente. Se pasó de poder cultivar, ¿de acuerdo?, 100 veces más rápido con las máquinas con las cuales se inició la transformación industrial, ¿de acuerdo? Ahora, naturalmente, las máquinas tienen unos rendimientos, unas prestaciones superiores, pero ese cambio en su momento supuso el aumentar por 100 el rendimiento, la eficiencia de las labores agrícolas. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo la gran revolución química con la introducción de diferentes fitosanitarios, diferentes insecticidas, plaguicidas, herbicidas, etcétera, que permitían el control de enfermedades, de malas hierbas, de plagas,
en los cultivos, y que supuso, desde luego, también una revolución muy importante y una mejora en las condiciones de producción y en los rendimientos de las explotaciones agrícolas. En los años 60, 70 aproximadamente, se produjo la gran revolución biológica, lo que se llamó la Revolución Verde, con la aparición de nuevas variedades. Y bueno, estando en México, no podíamos olvidarnos el gran artífice, el gran protagonista de la revolución biológica, de la revolución verde, que fue Norman Borlaug. Norman Borlaug, un norteamericano afincado en México, que fue el inspirador del MIFID, del Centro de Mejoramiento del Trigo y del Maíz de, de México, ¿de acuerdo? Bueno, pues fue la persona que consiguió, mediante el desarrollo de variedades híbridas, inicialmente en trigo y posteriormente en maíz y en diferentes leguminosas, ¿de acuerdo? Producir variedades enanas, ¿de acuerdo? De altísima eficacia fisiológica, con propiedades que mejoraban su comportamiento frente a sequía, frente a determinadas enfermedades, ¿de acuerdo? Y que consiguió, como digo, lo que se llamó la Revolución Verde. Gracias a Norman Borlaug, se dice que hizo Norman Borlaug que 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas, repito, no muriesen de hambre gracias a sus nuevas variedades, fundamentalmente en Iberoamérica y en Asia. Bueno, esta gran tarea del profesor Borlaug fue reconocida por parte de la sociedad, de la comunidad mundial, con la obtención del Premio Nobel de la Paz en el año 1970. Bueno, y en estos días, a finales del siglo pasado y sobre todo en el desarrollo que estamos viviendo en el presente siglo, estamos siendo testigos de lo que llamamos la revolución industrial, que consiste en la aplicación en el mundo de la agricultura de las técnicas de automatización, de la electrónica, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, del Internet de las cosas, de la optimización de procesos, todo lo que entendemos bajo el concepto de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, y es lo que se conoce en la actualidad como agricultura 4.0, agricultura de precisión o smart farming. Y es sobre esto, sobre lo que vamos a hablar y sobre lo que voy a explicarles cuáles son los desarrollos que hemos realizado y estamos realizando en nuestro grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. Bueno, en primer lugar, si tuviésemos que conceptuar lo que es la agricultura de precisión, podríamos decir que la agricultura de precisión lo que hace es asumir la realidad de la producción agrícola, que es la variabilidad intraparcelaria, ¿de acuerdo? La variabilidad de las condiciones productivas y del comportamiento de las plantas en cada punto de la parcela. Hasta ahora, la agricultura, o hasta la aparición del concepto de agricultura de precisión, no se atendía a esta variabilidad, se trataban las superficies agrícolas de manera homogénea. Una explotación de 1, 10, 100, 1.000 hectáreas, toda ella se trataba de manera exactamente igual en cuanto a sus labores culturales, sus aplicaciones fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso naturalmente dista mucho de ser real. En cada punto del terreno o en puntos del terreno, en diferentes puntos del terreno, las características del suelo son muy distintas, su contenido nutricional, sus características texturales, estructurales, etcétera, ¿de acuerdo? El comportamiento de cada planta, aunque sean lotes de semillas más o menos homogéneas, también es diferente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las condiciones en las cuales se desarrolla en cada punto del terreno la producción agrícola es distinta. Bueno, pues esta concepción de la variabilidad intraparcelaria hace que nazca la agricultura de precisión como el intento de aplicar en cada punto del terreno, en cada momento, y de la forma más apropiada, de acuerdo, la labor agrícola que se necesita. Y para ello, aquí tenemos lo que llamamos el bucle cerrado,
de la agricultura de precisión por cartografía de prescripción, en donde, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar esa variabilidad. ¿De acuerdo? Esa variabilidad se va a identificar de dos maneras, fundamentalmente. La primera es identificando cuál es el resultado de esa variabilidad, viendo, por tanto, cuál es la producción agrícola que existe en diferentes puntos. Puntos con peor rendimiento productivo, con menor cantidad, por ejemplo, de grano, ¿de acuerdo? Significa que sus condiciones productivas son peores que aquellos puntos que tengan una mayor producción de grano. ¿De acuerdo? Bueno, pues midiendo punto a punto esa producción, en este caso de grano, si pensamos en un cereal de invierno, ¿de acuerdo? Pues ir geoposicionando esa posición que se está identificando mediante sensores de flujo de grano, ¿de acuerdo? Pues vamos a saber en cada punto del terreno, como digo, cuál es esa producción. ¿De acuerdo? Bueno, eso hace que las cosechadoras actuales vengan equipadas con un montón de sensores, con un posicionador GPS, con identificadores de flujo de grano y con diferentes tecnologías que nos permiten identificar en cada punto del terreno esa producción y, por tanto, identificar que ahí existen diferentes características productivas. Luego, además de esas mediciones en tiempo real, también se pueden hacer mediciones mediante ensayos de características del suelo, por ejemplo. Y bueno, ahí se ve un quad que equipa un tomamuestras. Ese tomamuestras van identificando también los puntos del terreno, geoposicionándoles, sabiendo a qué punto se refiere, son llevadas al laboratorio y se identifican las características nutricionales y físicas de cada punto del terreno. También existen posibilidad de poder identificar en tiempo real, mediante diferentes sensores, esas características, por ejemplo, características nutricionales, mediante la medida en tiempo real de la conductividad eléctrica del suelo. Bueno, pues toda esta información de características de producción y de características del suelo, de acuerdo con sus correspondientes geoposicionamientos, son procesadas y son en base a determinados algoritmos identificados cuál es el mejor tratamiento que debe ser hecho en ese punto del terreno con objeto de conseguir optimizar la producción. Se generan, por tanto, lo que llamamos, aquí los tienen identificados, los mapas de prescripción, en donde se dice qué intensidad de la labor agrícola correspondiente, puede ser en la labor cultural de laboreo, puede ser la siembra, cantidad de semilla, aplicar en cada punto, puede ser abonado, puede ser aplicación de fitosanitarios, ¿de acuerdo? Tiene que realizarse en cada punto del terreno con objeto de aplicar exactamente lo que ese punto necesita y no aplicar más o aplicar menos, ¿de acuerdo? Lo cual siempre conllevaría, aparte de una deficiencia en la actividad agrícola, también podría llevar, por ejemplo, acompañado, si se aplica más fitosanitarios o más fertilizantes de lo que se necesita, unos problemas de contaminación ambiental relevantes. Bueno, pues este concepto de agricultura de precisión se acompaña por el concepto de Smart Farming, consistente en el despliegue de diferentes plataformas de monitorización de las características ambientales, productivas, mediante sensores terrestres, sensores aéreos, mediante sistema de teledetección próxima con drones, alejada mediante satélites, ¿de acuerdo? Que permiten hacer permanentemente una monitorización de las condiciones en que se está llevando a cabo la producción agrícola, de forma que con toda esa información adecuadamente procesada se lleven a cabo la toma de decisiones apropiadas relacionadas con los diferentes aspectos de la producción o de la actividad agronómica necesarios. Bueno, pues vamos a hablar ahora después de esta conceptuación de lo que es la agricultura de precisión y el smart farming, vamos a hablar de algunas de las aplicaciones que, como digo, hemos desarrollado en nuestra universidad, dentro de nuestro grupo de investigación relacionado con la aplicación de nuevas tecnologías. En primer lugar, el guiado de la maquinaria agrícola. Bueno, por supuesto, un buen guiado, que las máquinas agrícolas vayan de manera adecuada por un terreno agrícola,
que es un terreno no señalizado, ¿de acuerdo? Es fundamental. Aquí vemos, por ejemplo, en la aplicación, en la imagen superior derecha, en la aplicación de fertilizante, cuál es el objetivo de las diferentes pasadas que tiene que hacer, en este caso la abonadora, con objeto de poder aplicar dosis homogéneas de fertilizantes a lo largo del terreno. Lo que se hace en la distribución del abonado mediante los diferentes sistemas de abonadoras centrífugas, abonadoras pendulares, hacen una distribución en forma de pirámide, de tal manera que las pasadas tienen que irse solapando de forma que todos los puntos vayan teniendo por una pasada y por la siguiente, ¿de acuerdo? Dosis de abonado similares, ¿de acuerdo? Por supuesto, si las pasadas se acercan, van a existir puntos en los cuales exista mayor dosificación de abono del deseado, y si las pasadas se alejan entre sí, van a existir puntos en donde existan menores aplicaciones de abonados de la deseada. Exactamente igual con por ejemplo, con la aplicación de fitosanitarios, de herbicidas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con objeto de poder optimizar y evitar episodios, como comentábamos también, de contaminación por aplicaciones de demasiado fertilizantes o agroquímicos, ¿de acuerdo? Es por lo que es necesario tener o hacer una correcta planificación del guiado de las rutas de la maquinaria, ¿de acuerdo? Esto nos posibilita, como decimos, mayores anchos de trabajo, con ahorro de combustible, ahorro de tiempo, pisa menos el terreno, ¿de acuerdo? Y se consigue el aprovechamiento de días de mejor tempero, mejores condiciones de suelo, además de posibilitar la aplicación o la utilización de la maquinaria agrícola, la realización de las tareas culturales del cultivo durante, por ejemplo, periodos nocturnos, y somos capaces de efectuar un guiado de estas máquinas mediante métodos, mediante asistencia, o bien GPS, o bien mediante visión artificial. Bueno, en nuestro grupo se han desarrollado dos sistemas relacionados con el guiado asistido mediante GPS, asistido mediante visión artificial, y guiado autónomo GPS y guiado autónomo mediante visión artificial, que son el sistema AgroSat, que es un sistema de barra de dulces, y el sistema AgroGuía, que es un sistema de asistencia al guiado mediante monitor. Bien. Bueno, el sistema de barra de luces lo que hace es, mediante posicionamiento GPS de la posición del tractor, del apero, y conociendo cuál es el ancho de aplicación, ¿de acuerdo? Pues se identifica mediante barras de luces, ¿de acuerdo? Pues cuáles son las posiciones en las cuales existe solapamiento entre aplicaciones, o existen huecos no existe solapamiento, ¿de acuerdo? Estén huecos de aplicación, ¿de acuerdo? De tal manera que mediante este monitor se van mostrando mediante estas barras de luces, ¿de acuerdo? Cuando existen solapamientos o cuando existen huecos, y por lo tanto se le indica al conductor de la maquinaria las rectificaciones que tiene que realizar en el guiado. Lo mismo ocurre con un sistema monitor en donde se muestra un pequeño icono del tractor y se le va indicando, de acuerdo, cuál es la trayectoria que tiene que seguir el tractor, con objeto de evitar que se produzcan esos solapamientos entre pasadas o la existencia de huecos entre pasadas. Bien. Aquí tenemos el caso del teleguiado. También hemos desarrollado un sistema de guiado remoto de tractores, uno que aparece en el vídeo, un vídeo con la aplicación que hicimos. La imagen superior es la cámara situada en la parte frontal del tractor, ¿de acuerdo? En donde, bueno, se ve en la imagen inferior cómo inicialmente un compañero hizo arrancar el tractor, que eso no lo tenemos automatizado, pero ya de manera ya sin conductor, el tractor va moviéndose por la parcela siguiendo las instrucciones del tractorista, que en este caso se encontraba pues en las inmediaciones
mediante un joystick, ¿de acuerdo? Conduciendo tractor, o también puede estar naturalmente ubicado de manera remota en cualquier lugar, puesto que se está monitorizando mediante las cámaras situadas delante en la parte posterior del tractor cuál es todo el entorno de trabajo que el tractor está teniendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hace falta naturalmente una incorporación de diferentes actuadores, ¿de acuerdo? Que posibiliten manejar la dirección, manejar la altura del apero, manejar el acelerador, ¿de acuerdo? Manejar el giro de las ruedas, ¿de acuerdo? Y que posibilitan que efectivamente se pueda efectuar este guiado remoto a distancia del tractor. Bien, también podemos mediante GPS hacer un guiado autónomo, para lo cual en primer lugar necesitamos identificar cuáles son las rutas que debe de seguir el tractor dentro de una parcela. Estas rutas son generadas conociendo la cartografía de la parcela mediante un generador de rutas, que en nuestro caso hemos desarrollado un aplicativo, una app, que es el RouteGen, que permite para una parcela generar las rutas, las trayectorias, con objeto de que todo el tractor cubra la totalidad de la parcela. Este generador de rutas es transmitido al ordenador de a bordo del tractor, el cual va siguiendo la ruta establecida y modificando su trayectoria en función de la localización en tiempo real del tractor por el GPS con el que va equipado a bordo. Bien. Bien, también hemos desarrollado un sistema de guiado autónomo mediante visión artificial. Ahí se ve en el vídeo. El tractor va conducido de manera autónoma, no lleva conductor. La persona que va tomando las imágenes no hace ningún tipo de actuación sobre el sistema de guiado, sobre el volante del tractor. Hay los actuadores que permiten, desde la caja controladora, ¿de acuerdo?, ir modificando la dirección del tractor. Bueno, pues en este caso, la cámara situada en el frontal lo que hace es tomar imágenes de la superficie que queda por delante del tractor, y en este caso, teniendo en cuenta que el color de la pasada anterior, pasada o zona tratada, ¿de acuerdo?, es distinto del color de la pasada siguiente, zona sin tratar, y haciendo un análisis de color, se puede identificar cuáles son la trayectoria, y separando esas dos zonas por color, cuál es la trayectoria que tiene que seguir el tractor. Es la imagen que se ve en el cuadrado, en el rectángulo superior, con esa identificación de los límites entre las dos zonas mediante esos puntos de color blanco. Bien, como vemos, la visión artificial se aplica en la agricultura ya de una manera bastante frecuente. Naturalmente tienen que incrementarse esas aplicaciones de la visión artificial. Hay que tener en cuenta que el sector agrícola son de los sectores que reciben con más retraso las innovaciones tecnológicas que se aplican en otros sectores, como es el sector industrial, el sector domótico, etcétera. Siempre llegan a la agricultura con un poco de retraso, ¿de acuerdo? Y por tanto, como digo, son bastantes todavía las aplicaciones que en la agricultura tiene o de aplicación de visión artificial, de procesamiento digital de imágenes que tienen que realizarse. Bueno, ahí aparece identificado en la diapositiva, en primer lugar, cuáles son los sectores en los cuales la visión artificial ya es normal, ¿de acuerdo? Diferentes sectores industriales, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior, cuáles son las aplicaciones agrícolas en las cuales ya existen implementaciones de visión artificial, pero que naturalmente conllevarán en los próximos años una mayor utilización. Bien. Algunas de ellas son las que hemos desarrollado nosotros, son las que ahora estamos trabajando y que voy a mostrarles a continuación. En primer lugar, la identificación en tiempo real de las malas hierbas. En un terreno cultivado aparecen las plantas cultivadas, las que nos interesan, y luego aparece todo un conjunto de otras plantas que llamamos malas hierbas y que son plantas que tenemos que erradicar, tenemos que combatir con objeto de que no compitan por los recursos, por el agua y por los nutrientes con las plantas cultivadas.
Bueno, pues esa identificación es fundamental, puesto que cuando se identifica una mala hierba, hay que hacer una aplicación que llamamos de escarda, ¿de acuerdo? Con objeto de eliminarla. Esa aplicación de escarda puede ser una escarda química, utilizando un herbicida, una escarda mecánica, una escarda mediante láser. Hay diferentes maneras de aplicar un procedimiento para eliminar esa mala hierba. Bueno, pues aquí aparecen las aplicaciones que hemos desarrollado de esa identificación en tiempo real mediante cámaras ubicadas a bordo del tractor de las malas hierbas. Pues se puede utilizar diferentes algoritmos, diferentes técnicas de detección, trabajando con diferentes longitudes de onda, trabajando con diferentes planos de color y al final, bueno, pues se consigue identificar la posición de la mala hierba y se aplica en ese punto y no en otro donde no existe mala hierba el tratamiento de escarda que sea pertinente. Las aplicaciones normales de la aplicación de la visión artificial conllevan el montaje de cámaras a bordo de los tractores, pero también existen ya robots, como aparece en la imagen inferior izquierda, robots de supervisión, ¿de acuerdo? Que son pequeños robots móviles que van explorando y supervisando el cultivo y que van identificando o bien la presencia de malas hierbas e identificando su posición como de otros problemas que puedan surgir, como son problemas nutricionales, ataques de patógenos, etc. Bueno, nosotros hemos trabajado en identificación de semillas mediante la identificación de diferentes características morfológicas, tamaño, longitud, forma, locación. También aplicamos análisis de color y textura. Y el objetivo es, en un lote de semillas, identificar cuáles son semillas de ese lote y cuáles son semillas de plantas dañinas, de plantas de malas hierbas, ¿de acuerdo? Que aplicadas al cultivo va a significar una invasión de malas hierbas en ese cultivo. También dentro de una especie cultivada existen diferentes especies, algunas de ellas bueno, con diferentes características. Identificar esas diferentes variedades de una misma especie es importante también mediante características morfológicas, color o textura, con objeto de poder seleccionar mediante las plantas de selección de semillas cuáles son las que nos interesan y cuáles. Y este mismo tratamiento que nosotros realizamos para la supervisión de semillas, dentro del concepto de supervisión de partículas, también se podrían aplicar en la aplicación de abonos granulados. Bien, y la última aplicación que quería mostrarles es el de la realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en mejorar el conocimiento del medio, que tiene un supervisor de ese medio, mediante la creación de imágenes sintéticas que se monten sobre las imágenes reales que ese supervisor está tomando del medio, con objeto de poder incrementar el conocimiento de ese medio. Existen diferentes formas de poder montar esas imágenes mediante monitores, mediante gafas electrónicas, etc. En el caso que nos ocupa, nosotros hemos desarrollado un sistema de asistencia al guiado mediante realidad aumentada que, bueno, significa, y ven la imagen del tractor donde lo hemos desarrollado, en donde el tractorista va viendo mediante ese monitor, va viendo la imagen que está siguiendo su trayectoria y luego una imagen que sería la que se está viendo en este momento de manera ejecutándose en tiempo real en la imagen superior derecha, de cuál es la trayectoria que debería de seguir con objeto de poder seguir o de realizar un guiado adecuado de la máquina. ¿De acuerdo? De esa manera se explora o se monta sobre la imagen real captada mediante la cámara, una imagen procesada sintética de direccionamiento optimizado de la máquina. Esa sería la realidad percibida por el tractorista que está conduciendo el tractor, ¿de acuerdo? Y en la imagen inferior, en el vídeo inferior, se muestra la realidad percibida por un observador situado fuera del tractor, ¿de acuerdo? En donde también, equipado con un monitor o con unas gafas electrónicas, iría viendo una persona situada fuera cuál es la zona tratada, en este caso la zona en la cual se ha aplicado el fitosanitario, ¿de acuerdo? Mostrándose en verde de la zona
no tratada y, por tanto, de color tierra todavía. Para eso hace falta, bueno, pues un conjunto de cámaras, naturalmente, un ordenador a bordo que realice un procesamiento en tiempo real de esas cámaras y luego un sistema que permita mostrar esas imágenes sintéticas al observador, ¿de acuerdo? O al conductor, ¿de acuerdo? Que puede ser un monitor o puede ser unas gafas electrónicas. Se va viendo cómo se va aproximando el tractor y cómo un observador situado fuera puede realizar una supervisión de cómo se está realizando esa aplicación gracias a que está viendo en esas, por ejemplo, en las gafas electrónicas, cuál es la superficie tratada, ¿de acuerdo? Frente a la superficie no tratada por el operador que va montado dentro del tractor. Sería una representación, una visión, ¿de acuerdo? Mediante imágenes estáticas de la observación, de la percepción de la realidad mediante la realidad aumentada. Muy bien, cambiamos ahora un poco de tema y vamos a hablar del smart farming que hemos comentado anteriormente, que como hemos comentado no es sino la percepción permanente en tiempo real y de manera sistemática de la realidad de producción del cultivo mediante diferentes plataformas de sensorización, plataformas terrestres, sensores ambientales, sensores de comportamiento del cultivo, sensores de humedad del suelo, de contenido nutricional del suelo, montados permanentemente en la parcela y que nos están dando permanentemente, de acuerdo a información sobre las características de esas parcelas, mediante comunicaciones inalámbricas, por supuesto, ¿de acuerdo? Y que son transmitidas a un servidor concentrador de información, como también información procedente, por ejemplo, de observaciones que realiza el técnico de campo, mediante las inspecciones que hace, que tiene que hacer regularmente por la parcela, y esas observaciones las va anotando en un cuaderno de campo electrónico y que también esas informaciones son transmitidas a el computador servidor de datos, así como información procedente de teledetección, procedente de imágenes tomadas de teledetección cercana mediante UAVs, mediante drones o de teledetección lejana mediante satélites. Todo esto en un entorno web, como digo. Existe un concentrador de información que recopila todos estos datos y mediante los algoritmos correspondientes, ¿de acuerdo? Se toman las decisiones en relación con el comportamiento y desarrollo del cultivo. Todo este entorno es lo que se conoce como agricultura 4.0, smart farming o smart crop. Bueno, por supuesto, existen diferentes plataformas de sensorización. Como les he comentado, todo tiene que ser sensores inalámbricos, puesto que, bueno, el que existan cables en el campo es incompatible con la realización de las labores culturales, ¿de acuerdo? Y, bueno, se puede medir todo tipo de parámetros, transmitirse mediante comunicaciones inalámbricas, ¿de acuerdo? Y las decisiones, junto con el restante de las restantes informaciones, van a permitir una optimización adecuada de los recursos. Una que aparece en diferentes plataformas que nosotros hemos utilizado de sensorización en campo y en fábrica, estaciones meteorológicas, diferentes tipos de sensores, no solamente los sensores habituales de las estaciones meteorológicas, como son temperatura, humedad ambientales, radiación solar, concentración de CO2, presión atmosférica, precipitación. Todos estos datos sirven para alimentar diferentes algoritmos que nos dan información sobre el comportamiento climático, también nos permiten hacer predicciones de ese comportamiento climático, o también nos permiten realizar, por ejemplo, evaluaciones de evapotranspiración, ¿de acuerdo? Que se ha producido en el cultivo, sino también información procedente del comportamiento fisiológico del cultivo. Sensores inductivos para las mediciones de microvariaciones en el diámetro del tallo,
Cuando un cultivo está transpirando correctamente, se produce una buena movilización de agua desde el suelo hacia las hojas, ¿de acuerdo? Ese es un cultivo sano, un cultivo que tiene una buena actividad fisiológica y todo eso se plasma con esas variaciones en el diámetro del tallo, microvariaciones, que significa que existe una buena transferencia de líquidos a través del sistema vascular de las plantas, ¿no? Exactamente con el caudal floémico, exactamente igual. ¿eh? Sensores de temperatura y humedad de hojas que permiten cuantificar al final la temperatura, como ocurre en el ser humano. La temperatura de la hoja es un indicador del estado fisiológico de la hoja. Cuando la temperatura de la hoja es superior a la temperatura ambiente, se produce, bueno, eso es un indicador de que la planta no está transpirando correctamente, existe un problema fisiológico de que no existe una apertura estomática adecuada y por lo tanto tiene que ser evitado, puesto que es un indicador, como digo, de que existe un problema fisiológico asociado. Humedad de las hojas, exactamente lo mismo. Temperatura de los frutos, crecimiento del fruto con objeto de ver el objetivo productivo fundamental, la producción de frutos se está desarrollando correctamente, es decir, todo un conjunto de sensores dendrométricos que nos permiten identificar correctamente el comportamiento fisiológico del cultivo. También se introducen cámaras fijas, cámaras panorámicas con objeto de hacer un análisis de ese comportamiento del cultivo, a ver cómo está evolucionando. Bueno, toda esta información, repito, procedente de diferentes plataformas terrestres, aéreas, satelitales, tienen que ser procesadas, tienen que ser gestionadas adecuadamente con objeto de tomar las decisiones agronómicas pertinentes. Bueno, estos sistemas integrales de información agrícolas tienen que ser acompañados por los cuadernos digitales de campo. Son esos cuadernos que ya son llevados por los técnicos agrícolas, en donde determinadas informaciones difícilmente perceptibles, como son algunos problemas nutricionales, que se muestran con pequeñas variaciones en la coloración o la aparición de deformaciones en hojas, tallos, etcétera, bueno, pues que son los técnicos agrícolas, son los que tienen que poder identificarlos, ¿de acuerdo? Todos esos eventos que se producen en los cultivos, ¿de acuerdo? Son identificados por los técnicos junto con la posición en donde han identificado esos eventos y son trasladados a las plataformas de gestión integral de la información. Bueno, con toda esta información se puede efectuar un cálculo de las dosis de riego, también cantidad de calor, lo que llamamos integral térmica o las horas de frío acumuladas por el cultivo, puesto que todos estos parámetros son desencadenantes de comportamientos fisiológicos en los cultivos, como la aparición de flores, aparición de frutos, etcétera. ¿De acuerdo? También con los datos climáticos, fundamentalmente, se pueden lanzar modelos bioclimáticos de plagas y enfermedades, de tal manera que se puedan predecir posibles ataques futuros, haciendo medición o haciendo análisis del comportamiento en la situación actual del cultivo y de los parámetros climáticos, de forma que se pueden hacer predicciones de esos posibles incidentes futuros y tratar ahora para evitar que esos eventos, esas enfermedades y plagas tengan una incidencia superior. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues todo esto va a significar una asistencia a la monitorización correcta de las parcelas agrícolas. Bueno, aquí ya les enseño unos cuadernos digitales, las versiones del cuaderno digital de campo que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, ¿de acuerdo? Y bueno, montados sobre unas tablets, ¿de acuerdo? Que son los equipos que llevan los técnicos de campo al campo con objeto de efectuar estas anotaciones, ¿de acuerdo? Y todo ello siempre con una identificación, un posicionamiento GPS. Nosotros utilizamos el sistema Tractodroid, ¿de acuerdo? De posicionamiento GPS que permite tomar esos datos, ¿de acuerdo? En dos cuadernos de campo y relacionarlos con la posición en los cuales han sido adoptados. Bueno, y de esta manera finalizo la explicación del Smart Farming, de las aplicaciones de la tecnología de Smart Farming que hemos desarrollado. Y hoy ahora voy a hablarles de una manera más reducida
de las tecnologías de agricultura vertical, de agricultura urbana, de agricultura indoor con las que hemos trabajado y que seguimos trabajando en nuestro grupo. Bueno, cuando hablamos de agricultura urbana vertical o de agricultura indoor, estamos hablando de producción de alimentos en los entornos urbanos. Esto es una necesidad, es una realidad, o va siendo una realidad en algunas ciudades del mundo, pero va a ser es una necesidad y va a ser una realidad en un futuro próximo en todas las ciudades del mundo. Es necesario, ese incremento que habíamos comentado necesario de la producción de alimentos, tiene que ir acompañado de que la producción de alimentos se realice lo más cerca posible de los lugares de consumo. La huella ambiental, la huella carbónica, la huella de CO2 que tiene un tomate, una planta, ¿de acuerdo? Un alimento producido a centenas o millares de kilómetros de distancia, que tiene que ser transportado mediante barcos, mediante aviones, luego de forma terrestre, que tiene que ser conservado durante todos estos trayectorias, consumiendo energía en cámaras climatizadas, que luego tiene que ser distribuido dentro de un territorio por camiones, y luego las zonas de consumo mediante furgonetas o mediante vehículos más ligeros, es tremendamente grande. No nos podemos permitir ese lujo de que consumamos que emitamos tantos kilos de gases de efecto invernadero, de CO2, ¿de acuerdo? Por cada pieza de fruta o por cada pieza o por cada hortaliza que consumamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa situación de acercar la producción agrícola a los lugares de consumo, que fundamentalmente son las ciudades. En la actualidad ya sabemos que el 50% de la población se concentra en las ciudades en todo el mundo, ¿de acuerdo? Valor que se incrementará al 60% en los años 30 y al 70% en en el 2050, pues va a significar esa necesidad de aproximar la producción agrícola a las ciudades. Y bueno, como agricultura urbana, en ese intento de aproximar la producción agrícola a las ciudades, se puede establecer desde la producción de alimentos que de manera personal, de manera familiar, podemos tener en nuestras terrazas, de acuerdo, de nuestros domicilios, a producciones de alimentos que de manera comunitaria, una comunidad de vecinos que tiene una cubierta desocupada en la parte superior de sus edificaciones, pues se organizan con objeto de poder producir pues las hortalizas o incluso las frutas que vayan a consumir las personas que vivan en ese edificio, ¿de acuerdo? A lo que llamamos huertos urbanos, que son ya superficies de mayor extensión, ya correctamente planificadas, normalmente gestionadas por las municipalidades y que significan que las personas de la ciudad puedan producir en esas pequeñas parcelas de algunos centenares de metros cuadrados, de acuerdo, cercanos a las ciudades, en las hortalizas o los productos agrícolas que consuman. Bueno, este concepto de agricultura urbana es un concepto pues, más personal, familiar, más doméstico de producción agrícola. Se ve complementado y ya existen muchas aplicaciones en la actualidad de una producción intensiva agrícola dentro de las ciudades de una manera importante. Aquí tenéis dos ejemplos, la arriba de la ciudad de Bristol, en la abajo de la ciudad de Montreal, en Canadá, Bristol arriba en Inglaterra, en donde en edificios habitados o edificios industriales se montan invernaderos de millares de metros cuadrados, de varias hectáreas, ¿de acuerdo? Incluso los hay, ¿de acuerdo? Y dentro de esos invernaderos, bueno, pues se aplican las técnicas de producción superintensiva, que significa una productividad agrícola por metro cuadrado tremendamente importante. Bueno, pues eso significa que esos invernaderos van a dar servicio no solamente a la población que viva debajo de ellos, en los edificios, sino pues, a toda la vecindad o incluso a una parte de la ciudad. Bueno, pues esto es lo que conocemos como agricultura urbana en su aspecto más doméstico y en su aspecto más industrial. Esas aplicaciones, igual que las primeras, ya son muy frecuentes, prácticamente en todas las ciudades, o muchísimas ciudades del mundo tienen ya aplicaciones de agricultura urbana de tipo doméstico. La de tipo industrial todavía son minoritarias, pero poco a poco van aumentando su representación a lo largo del mundo.
Bueno, otro problema asociado con la producción agrícola es que la producción agrícola normalmente se hace en un único plano. Se, no se utiliza la tercera dimensión, la dimensión vertical, que significaría el aumento de la productividad agrícola por muchas veces, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, con estas superficies con 4 pisos, ¿de acuerdo? Pues aumenta por 4, ¿de acuerdo? Lo que tendría una producción agrícola en un único piso, ¿de acuerdo? Es el concepto de agricultura vertical, el intentar crecer no solamente horizontalmente, o no solamente aplicando, crecer, sino aplicar la producción agrícola, desarrollar la producción agrícola en superficie, sino también de manera vertical, de tal manera que se aumente la productividad por metro cuadrado de producción. Bueno, estos sistemas de agricultura vertical se pueden hacer de manera como pilares productivos, ¿de acuerdo? O también como rampas de producción, como vemos en la imagen inferior. Pero normalmente a la agricultura vertical se le asocia con la agricultura indoor mostrada en esta imagen, en donde se ve lo que normalmente se asocia como agricultura vertical, agricultura indoor, que son estanterías de cultivo de varios pisos en los cuales se produce de manera intensificada en entornos productivos muy eficientes de acuerdo a la producción agrícola. Esto es lo que llamamos agricultura indoor y esto es lo que voy a hablar en los próximos minutos. Bueno, si tuviésemos que conceptualizar la agricultura indoor, podríamos decir que es un sistema disruptivo de producción agrícola que conlleva una regulación de todas las condiciones agronómicas en que se desarrolla el crecimiento vegetal, ¿de acuerdo? De tal manera que consigamos un control total de todos los factores de ese crecimiento, tanto ambientales, nutricionales, fisiológicos, etc. Beneficios, muchos, los que aparecen en diapositiva y muchos más que podamos pensar. En primer lugar, nos estamos aislando claramente o totalmente del exterior, por lo tanto no estamos sometidos a las inclemencias meteorológicas, a los ciclos día-noche, a los ciclos invierno-verano, y por tanto podemos producir durante todo el año y aumentando además las horas diarias de producción de actividad fotosintética de las plantas y por tanto acelerar su crecimiento. Estos sistemas productivos se pueden montar dentro de las ciudades, en naves industriales, incluso en Londres se utilizan los antiguos túneles del metro que fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial para la protección de los ciudadanos de la ciudad, de los bombardeos de la Alemania nazi. ¿De acuerdo? Se utilizan en la actualidad para producir alimentos en estos sistemas de agricultura vertical mediante bandejas apiladas. Bueno, eso significa que dentro de las ciudades estamos produciendo de manera muy optimizada, muy intensificada plantas, la producción agrícola y por tanto estamos consiguiendo sistemas productivos muy eficientes, muy cercanos a los puntos de consumo. Podemos conseguir una gran diversificación de cultivos, tanto cultivos, hortalizas de hojas, que son los más habituales, pero también producción de pequeños frutos, incluso cultivos arbustivos, cultivos arbóreos. La variabilidad de cultivos que podemos tener son tremendamente importantes. Por supuesto, podemos cultivar en todas las regiones del mundo, incluso en regiones de clima extremo. No tenemos tantos requerimientos de tierra, puesto que bueno, estamos aumentando la productividad por 10, 15 veces y por tanto podemos conseguir los mismos alimentos en 10, 15 veces menos superficie, ¿de acuerdo? Eficiencia de recursos, mayores rendimientos, mejor control de plagas y enfermedades, puesto que estamos trabajando con ambientes súper controlados en los cuales no existe un intercambio o influencia a los posibles plagas y enfermedades transmitidas mediante el aire, ¿de acuerdo? Esto hace que seamos espacios aislados del exterior y por lo tanto no susceptibles a estos problemas que estamos comentando. No obstante, existen diferentes desafíos. En primer lugar, los elevados costes de las instalaciones, tanto en equipos como en sistemas de control, y también costes de explotación de estas instalaciones, fundamentalmente de consumo de energía, ¿de acuerdo? Puesto que el consumo de energía eléctrica se multiplican varias veces con respecto a lo que tendría un sistema de cultivo intensivo, por ejemplo, bajo invernadero,
y, por supuesto, mucho más que el que tiene un sistema de cultivo al aire libre. Es necesaria en los sistemas actuales de agricultura indoor la labor manual, la presencia de trabajadores es todavía muy necesaria, ¿de acuerdo? Además, estamos hablando de unas tareas, como son las agrícolas en las ciudades, en las cuales inicialmente no existen personas con conocimientos suficientes, ¿no? Puesto que no estamos en entornos rurales en donde sí que existen agricultores y personas que tienen mucho más contacto con la agricultura, con lo cual es difícil el encontrar personas que tengan estas capacidades apropiadas con objeto de poder llevar a cabo estas tareas laborales, ¿no? Bueno, ciertos cultivos son más adecuados para el cultivo de interior, las hortalizas de hoja, de acuerdo, son las emblemáticas, pero no existen límites a esta diversificación de cultivos. Y luego normalmente los sistemas de agricultura indoor se resuelven mediante sistemas rígidos, estáticos. Por ejemplo, se construye una nave industrial, de acuerdo, con todo lo que conlleva esa edificación para situar en su interior estos sistemas de agricultura indoor. Bueno, el sistema más emblemático indoor en estos momentos es el sistema de la empresa Aerofarms. Es la empresa que tiene mayor unidades productivas a lo largo de todo el mundo. Y ven cómo se resuelven. Son estanterías productivas con bandejas de producción, con 10, 12, 15 bandejas apiladas, ¿de acuerdo? En donde toda la manipulación del cultivo es manual, utilizando estas plataformas elevadoras de tijera, de tal manera que el operador, que aquí lo estamos viendo, puede recorrer el cultivo en horizontal y alcanzar los pisos superiores en altura con objeto de ir explorando, ir supervisando las diferentes estanterías, las diferentes unidades productivas, con objeto de poder realizar las tareas que tiene que hacer, ¿no? De supervisión, de descargas, de aplicación de fitosanitarios y luego de recolección. Eso significa que tienen que dejarse importantes pasillos entre estanterías de forma que se puedan llegar a mover las correspondientes plataformas elevadoras. Además, como toda la supervisión la realizan operarios humanos, es necesario la iluminación que se utiliza son de LEDs blancos, ¿de acuerdo? Los cuales no son los más eficientes para el crecimiento vegetal, puesto que, como sabemos, la excitación de la clorofila para que desarrolle la fotosíntesis se realiza fundamentalmente en las bandas del azul y del rojo. Es un sistema, como vemos, inicialmente, aunque parezca lo contrario, poco automatizados. Las labores personales del personal humano son tremendamente importantes. Bueno, pues para intentar, bueno, aquí aparecen cuáles serían las condiciones esenciales que tienen que tener un sistema de agricultura indoor, los cuales hemos comentado anteriormente de una manera menos formal, ¿no? Aquí se formalizan un poco, uso eficiente del espacio, uso eficiente del agua, un incremento de la automatización, la utilización de fuentes de luz artificial y luego el control de todos los parámetros productivos, tanto aéreos como radiculares. Bueno, pues con objeto de poder definir un sistema de producción indoor que sea mejor, que bajo nuestro entender sea mejor que los existentes y que permita eliminar algunos de los problemas, de algunos de los desafíos que hemos comentado anteriormente que tienen en la actualidad los sistemas indoor y que se han visto plasmados en la forma de producción que tiene la empresa Aerofarms, la más importante, como decía antes, a nivel mundial, es por lo que hemos definido una serie de características que tienen que tener los sistemas indoor y que estamos desarrollando técnicamente con objeto de alcanzar una unidad de producción, un demostrador, una unidad de producción completa lo más rápidamente posible. Bueno, en primer lugar, proponemos las técnicas de cultivo aeropónico en lugar de otros sistemas de soporte de cultivo. El cultivo aeropónico consiste en que el cultivo es a raíz desnuda, las raíces de donde absorbe la planta el agua y los nutrientes no se encuentran ni en suelo, ni en sustrato, ni en agua, están en el aire, ¿de acuerdo? Y ese es un aire saturado de agua y de nutrientes gracias a una nebulización que se realiza mediante nebulizadores
de microgotas, trabajando, bueno, pues en nuestro caso, 1 minuto de cada 15. Bueno, el sistema de producción se complementa mediante la aplicación de iluminación artificial, ¿de acuerdo? Y con objeto de poder dosificar adecuadamente longitud de onda e intensidad, ¿de acuerdo? Radiante. Nosotros hemos desarrollado unas luminarias, ¿de acuerdo? Aquí vemos una imagen en donde podemos independizar o simultanear la aplicación de 4 longitudes de onda, blanca, azul, roja e infrarrojo, en función del tipo de respuesta fisiológica que queramos tenga el cultivo, puesto que el cultivo va a reaccionar de manera diferente en función de la longitud de onda con la cual le estemos radiando. Con respecto a el sistema, la envolvente de producción, bueno, pues entendemos que los sistemas, como les decía antes, actualmente rígidos, estos sistemas se montan en naves industriales, exactamente igual que cualquier fábrica, o como les decía, el caso singular de los túneles del metro. Es un sistema rígido que no tiene suficiente flexibilidad frente a los cambios que se suelen o que se pueden producir en las ciudades, en donde, bueno, pues a veces es necesario efectuar un traslado, ¿de acuerdo?, de las unidades productivas, puesto que, bueno, ha cambiado la calificación del terreno, lo que antes era un terreno agrícola, ¿de acuerdo?, pues pasa a ser terreno industrial o terreno urbano y tenemos que las actividades que desarrollamos cambiarlas de ubicación. Por eso entendemos que es mucho más adecuado la utilización de domos, que como aparecen son estructuras de material textil, en nuestro caso de material EFTA, que puede ser opaco transparente, soportados por aire, son sistemas sobrepresionados de aire, de tal manera que impiden que existan una entrada de problemas sanitarios del exterior, ¿de acuerdo? Y bueno, mediante el diseño que tenemos realizado de pilares y de vigas, permite que las estanterías de cultivo puedan moverse a lo largo del domo y por lo tanto podemos aprovechar mucho mejor el espacio. Hacemos como en las bibliotecas, en donde se ocupa todo el espacio, se deja únicamente un pasillo y moviendo las estanterías, en nuestro caso productivas, conseguimos abrir los espacios para poder alcanzar el punto donde queramos efectuar la supervisión de nuestra unidad de protección. Bueno, la utilización de estos domos no es nueva, ahí tienen unas imágenes que se utilizan pues, para canchas deportivas, para eventos de todo tipo, y son soluciones que muy flexibles en cuanto a que son muy fácilmente desmontables y trasladables a otros lugares, lo cual entendemos que es muy interesante para este tipo de unidades productivas, habida cuenta de que es posible que tengan que moverse, como les comentaba anteriormente. Con respecto a los sistemas de ventilación y climatización, bueno, proponemos un sistema que permite la utilización de mangas de polietileno, por donde se distribuye el aire caliente, aire frío o aire húmedo, ¿de acuerdo? Que permiten llegar con este aire climatizado, este aire de climatización a las unidades productivas ubicadas en las estanterías. Tampoco es una solución nueva, se utilizan este tipo de mangas, de acuerdo, en la agricultura intensiva bajo invernadero, como aparecen en las imágenes en las fotos inferiores, de acuerdo, pero en nuestro caso tienen unas formas especiales, especialmente adaptadas para la ubicación dentro de las bandejas de producción. Aquí vemos cómo el aire, ese sería la unidad en la manga por donde circula el aire de ventilación y climatización. Los orificios se encuentran en la parte inferior, de tal manera que el aire de refrigeración, en primer lugar, pasa por la línea de LEDs, refrigerando los LEDs y calentando el aire, ¿de acuerdo?, antes de pasar por el cultivo, de tal manera que se atempera ese aire de ventilación gracias a la disipación de calor que conseguimos con los LEDs para mejorar las condiciones climáticas de las plantas. Todo este aire, ¿de acuerdo?, que es trasladado o que es aplicado al interior del espacio, es recuperado, va a ser un aire, el aire gana humedad, da buen cuerdo y gana calor, por tanto se hace menos denso, ocupa las zonas superiores de la unidad de producción y es extraído del mismo.
Bueno, con respecto a la mecanización y automatización del cultivo, bueno, como les comentaba, desde las soluciones de Aerofarms muy poco mecanizadas a las soluciones de Salam Bio, otra empresa importante del sector de la agricultura indoor, de acuerdo, que sí que tienen unidades robotizadas, automatizadas, pero que son similares a la de los centros logísticos de acceso aleatorio, en donde un elemento robotizado, en este caso esta plataforma, se desplaza por los pasillos existentes entre estanterías con objeto de poder alcanzar de manera automatizada las diferentes bandejas de cultivo, extraerlas y llevarlas a un punto de supervisión donde los trabajadores realizan las actuaciones que sean necesarias. Es decir, se sustituye la carretilla del operador humano por un elemento robotizado. Bueno, se mejora en este caso la automatización, pero no se consiguen disminuir otros de los problemas que comentábamos tienen las soluciones de agricultura indoor en la actualidad. Bueno, para eso nosotros proponemos un sistema de bandejas móviles que llamamos de flujo continuo y intermitente, de acuerdo, en donde las bandejas se van moviendo en horizontal hasta llegar a una columna vertical, de forma que las bandejas van disminuyendo por esta columna vertical hasta llegar al punto de supervisión, ¿de acuerdo? En donde, cuando se supervisa, se realizan las acciones que sean necesarias, descarga, aplicación de fitosanitarios o incluso la cosecha, ¿de acuerdo? Y de nuevo es retornada a la bandeja, ¿de acuerdo? Para pasar a la posición que se encontraba anteriormente. Bueno, pues esto significa una ausencia total de operadores, ¿de acuerdo? La existencia únicamente de este elemento vertical de movilización vertical de bandejas, ¿de acuerdo? Que puede ir pasando de una estantería a otra y que por lo tanto hace que el sistema sea flexible, sea cómodo y sea rápido en su operación. Y el elemento también fundamental es el tipo de concepto que se tiene en la agricultura indoor respecto del crecimiento variable. Bien, bueno, aquí vemos cómo se realiza actualmente la agricultura, o cómo se trabaja en la agricultura indoor, en donde en una bandeja de cultivo, ¿de acuerdo? En donde se encuentra la posición de las semillas, se ubican las semillas y se espera una bandeja de cultivo estático, ¿de acuerdo? Y se espera que las semillas vayan creciendo, nazcan, crezcan, ¿de acuerdo? De tal manera que en ese crecimiento van ocupando la totalidad de la bandeja hasta llegar a la posición final, que sería esta donde ocupan toda la bandeja de cultivo. Naturalmente, ¿de acuerdo? Esta superficie de cultivo va soportada por una superficie de iluminación que irradia toda la bandeja y que inicialmente, bueno, al final sí que va la luz a fundamentalmente los fotones fotosintéticos a impactar sobre planta cultivada, pero inicialmente una grandísima cantidad de esos fotones fotosintéticos no impactan sobre las plantas, sino que impactan sobre bandeja desnuda, ¿de acuerdo? Y por tanto son perdidos. Bueno, en las estimaciones o los estudios que se han hecho hasta este momento de la eficiencia fotosintética, de cuál es la densidad fotónica, de acuerdo, en los sistemas actuales, el valor medio de densidad fotónica es del 50, del 45 al 50%, es decir, desde el inicio del cultivo, de acuerdo, hasta su finalización. Es decir, que el 50% de los fotones que estamos gastando dinero en generarlos y que cuesta, por tanto, dinero, ¿de acuerdo? Se están perdiendo, no se están aprovechando. Para eso es necesario cambiar el concepto radicalmente en la agricultura indoor y pasar a sistemas de crecimiento y de irradiación variables, ¿de acuerdo? Los sistemas de crecimiento variables pasan porque la superficie de cultivo, ¿de acuerdo? La bandeja vaya creciendo a medida que el cultivo va creciendo, ¿de acuerdo? Y que únicamente se irradie, ¿de acuerdo?, fotones fotosintéticos en aquella superficie en la cual se encuentran las plantas creciendo. En este caso, a estas alturas, únicamente en este cuadrado pequeño, y esta altura del cultivo, ¿de acuerdo?, en este cuadrado grande. Por tanto, tiene que existir un sistema de crecimiento, un sistema de regulación de crecimiento variable de la superficie de cultivo. Nosotros tenemos un sistema que hemos desarrollado,
¿de acuerdo? Así como un sistema, bueno, está plasmado en esta imagen, ¿de acuerdo? Y un sistema que permita la regulación también y la ampliación, ¿de acuerdo? De la iluminación, en este caso, en función del tipo de disposición del cultivo o en bandejas o en línea, ¿de acuerdo? Mediante sistemas, ¿de acuerdo? Que van haciendo entrar los LEDs, ¿de acuerdo? De manera concéntrica o bien de manera lineal, ¿de acuerdo? Al final lo que se consigue es el efecto que aparece indicado en la imagen de aquí inferior. En la actualidad, lo que ocurre es esto, ¿de acuerdo? Se ilumina mucha superficie no cultivada, puesto que el diseño de iluminación tiene que hacerse para la situación final, en donde toda la superficie de cultivo está ocupada por plantas, pero no ocurre lo mismo, no ocurre eso en los estadios iniciales, a pasar a una solución en las cuales se irradie solamente en cada momento la superficie, como vemos, que se encuentra ocupada por plantas. Esta es nuestra solución, esta es nuestra propuesta, que entendemos, ya sea los números y las simulaciones que hemos realizado, nos dicen que conseguimos multiplicar el rendimiento de los sistemas indoor gracias a la aplicación o esta conceptuación de los sistemas de cultivo y de iluminación variables. Bueno, las conclusiones generales que podríamos extraer de los sistemas de cultivo indoor son los que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, utilización de sistemas aeropónicos, verticales, con soporte de iluminación artificial, haciendo que esa iluminación proporcione en cada punto, de acuerdo, la intensidad y la longitud de onda necesaria, en donde no se pierdan los fotones fotosintéticos, la utilización de sistemas de soporte, de sistemas envolventes, ¿de acuerdo? Flexibles mediante domos, ¿de acuerdo? Sistemas de ventilación, climatización eficientes que signifiquen una correcta disipación del calor por parte de las luminarias LED y la eliminación de la humedad producida por el cultivo, unos sistemas automatizados que permitan la movilización de los sistemas productivos y que permitan una mejora de las condiciones de la mecanización de los mismos. Y bueno, en general, un enfoque interdisciplinario indispensable para desbloquear y hacer eficientes los sistemas de producción indoor. Bueno, nada más en mi presentación. Les agradezco el interés que hayan podido mostrar por las técnicas, las tecnologías que he comentado y aquí termino mi presentación agradeciéndoles, como les digo, la atención que me han prestado. Muchísimas gracias.